Gracias, Cristina. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por el entusiasmo también con el que ustedes han aceptado la invitación para ser parte de esta iniciativa. Habíamos, bueno, no sé cuánto hayan conversado, ya me presentaste, no sé cuánto han hablado del proyecto, pero yo quería participar un poco para darle el contexto desde nuestro equipo, ¿cierto? Que hemos estado liderando la iniciativa a nivel latinoamericano. O sea, darles un poco de contexto y con ese contexto ustedes también se puedan apropiar de mejor manera de este programa educativo y luego puedan liderar, ¿cierto?, los procesos de formación docente allí en el municipio de Vicente López. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con eso, un poco de contexto, como desde la primera persona también, ¿sí? Y entonces desde ahí que ustedes puedan capturar algunos de los sentidos, de los fundamentos, de los valores que hay detrás, no detrás, yo creo que van por delante de este proyecto, o sea, al menos lo que nosotras intentamos como equipo es que vayan por delante. Entonces, me parecía importante poder compartirlo con ustedes. Ya tuve la oportunidad de compartirlo con Cristina, con Luciana, con parte del equipo, también con las personas de la escuela EMA, y ahora poder extenderlo a ustedes en este proceso de transferencia intermedia, digamos, ¿cierto? Antes de iniciar los procesos de ya implementación de la formación docente propiamente tal. Tengo una pequeña presentación. No sé si ahí ya me ven. Sí, perfecto, Nina. Vale, voy a cambiarme. Sí, ahora yo ya no les veo, pero sí les escucho, así que cualquier duda, consulta, me interrumpen, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces, les decía un poquito del contexto, ¿cierto? Estamos en este proyecto, es un proyecto regional a nivel latinoamericano, es parte de una de las estrategias de trabajo de la red en Latinoamérica. Yo represento a un equipo, somos parte del Centro de Investigación en Didáctica de la Ciencia y Educación STEM, y desde el año 2020 más o menos venimos trabajando en el marco de esta red desde distintos lugares, de distintas iniciativas, pero una de las más importantes, creo, que hemos desarrollado en el último tiempo es Experimento Blended, ¿sí? El nombre en principio no nos dice mucho, pero espero que con la intro que les voy a hacer ya ustedes más o menos luego lo puedan manejar y como decía, también se lo puedan apropiar, porque esa es la idea. Si este es un programa, es un proyecto que está sobre la base de un programa educativo abierto, y eso tiene harto sentido, porque nosotros nos paramos desde ahí, desde poner conocimiento, ideas que se han construido en conjunto, ¿cierto? Ponerlas a disposición de las demás personas para que las puedan hacer propias, para que las puedan llevar a sus contextos y para que ojalá les sirva para responder a ciertas necesidades que han identificado. Estamos en la fase 2 de este proyecto, contarles que esto nace en el año 2000, el proyecto en sí, asociado a la transferencia, surge en el año 2024, así que esta es nuestra fase 2. Les voy a mostrar algunos datos también para que ustedes sepan a qué han sido invitados, ¿sí? Esa también es mi idea, que ustedes más o menos comprendan la envergadura de la invitación, de lo que significa, entendiendo también que como proyecto regional a nosotras nos interesa poder seguir colaborando con cada una de las instituciones, de los organismos que aquí hacen parte, porque nos interesa mirar, nos interesa acompañar, nos interesa saber qué pasa luego en el aula, nos interesa saber qué pasa con las y los estudiantes, nos interesa que podamos mirar en conjunto de qué manera este programa, ¿cierto?, responde o no a necesidades genera, ¿cierto?, oportunidades de aprendizaje plenas para el estudiantado en los distintos contextos donde se está implementando, y eso requiere de una estrategia, es un proyecto regional que requiere de una estrategia de trabajo colaborativo que surge también desde estos diálogos amistosos que tenemos entre las distintas instituciones y que nosotros nos interesa cuidar, ¿sí? Como lo que hemos estado trabajando con Cristina, bueno, con el municipio de Vicente López, pero a través de Cristina principalmente, con quien ya tenemos una historia, ¿cierto?, un poquito más antigua. A modo de contexto, les cuento que en el año 2020 nosotros desarrollamos como centro de investigación, desarrollamos un programa educativo que es Experimento Blended, que está basado en Experimento, que es un programa educativo de la Fundación Internacional Siemens Stiftung, y en el marco del contexto de educación a distancia asociado a la pandemia por COVID-19, nosotros hicimos una adaptación que en principio solo buscaba
adaptar estos recursos educativos para que pudieran ser usados a distancia, para que pudieran ser usados dadas las condiciones que estábamos viviendo en ese momento, 2020-2021, ustedes imaginarán, ¿cierto? Pero que nosotros aprovechamos esta oportunidad y hicimos una adaptación de los recursos educativos considerando algunos aspectos que para nosotros eran importantes, vinculados a una contextualización a Latinoamérica, es decir, no solo utilizar recursos educativos que estén traducidos al español, sino que utilizar recursos educativos que sean creados desde y para y con todo lo que eso significa Latinoamérica, ¿sí? Con todo lo grande que es eso. Y bueno, también allí incorporamos algunos elementos vinculados a educación inclusiva y a perspectiva de género interseccional. Eso se los voy a contar también más adelante, pero ese es el contexto general. Nosotros desarrollamos un programa educativo que se llama, dado que viene del experimento original, se llama Experimento Blended, Ciencias desde Latinoamérica. Ese es el nombre del programa. Como les decía, es un programa de educación abierta, está disponible para que cualquier persona lo pueda utilizar, lo pueda adaptar, lo pueda diversificar, contextualizar, etcétera, ¿sí? De ahí en adelante, una vez que publicamos esos recursos educativos, nosotros comenzamos a trabajar con distintas instituciones, un poco difundiendo de qué se trata el programa, dando a conocer, ¿cierto?, cuál es la página en la que se encuentran estos recursos educativos, qué es lo que buscan cada uno de estos recursos educativos, entre otras cosas, pero al poco andar nos dimos cuenta de que había una falencia que tiene que ver con que Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica es muy rico en cuanto a los principios pedagógicos, las ideas que están a la base de cada una de las actividades que están propuestas, y que para poder hacer la transferencia, digo, que las y los docentes lo pudieran utilizar reconociendo su valor, era importante poder tener un programa de formación docente que acompañara no solo descargar el recurso educativo, sino que poder descargarlo, poder comprenderlo, poder conocerlo, pero en completitud. En ese contexto, entonces, viene este proyecto Experimento Blended, digamos 2.0, que tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar un sistema, fíjense ustedes, un sistema integral de transferencia, de formación y también de acompañamiento docente para poder promover la adopción efectiva del programa educativo STEM Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica a nivel latinoamericano, ¿sí? Con el fin de fortalecer competencias profesionales de y los docentes, criterios pedagógicos, ¿verdad? Competencias que les permitan conocerlos, como les decía, fomentar su uso, pero también fortalecer ciertas capacidades que les permitan aprovechar ese recurso educativo desde su contexto, tomando las decisiones que sean pertinentes desde su rol profesional, ¿sí? Y que puedan adaptar entonces estos recursos educativos al lugar en el que están situados y a las características del estudiantado, por supuesto, y desde ahí que sea una oportunidad para mejorar sus prácticas pedagógicas en el aula a través de la riqueza también que tiene el enfoque educativo STEM y del que ustedes ya conocen y trabajan, ¿cierto? Este proyecto tiene, digamos que 4 dimensiones que son las que están ahí en azulito, ¿sí? Por un lado está el programa de transferencia a nivel latinoamericano, donde nosotras como equipo diseñamos un programa de formación docente, el que nosotros imaginamos que era necesario en consideración de las características del programa educativo Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica, y lo hemos puesto a disposición de personas, representantes de distintos equipos, ¿cierto?, de distintas instituciones de Latinoamérica, para que conozcan el programa y para que luego puedan implementar la segunda dimensión, que es el programa de formación docente en sí mismo, ¿cierto? Luego hay un plan piloto de acompañamiento a la implementación en el aula, que hasta ahora solo lo hemos implementado acá en Chile, con docentes de distintos establecimientos, pero que también tienen características diferentes, es decir, establecimientos de educación inicial, establecimientos de educación especial, establecimientos de educación técnica, establecimientos que atienden a personas jóvenes y adultas. Entonces hemos estado acompañando la implementación de Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica, pero también la puesta en práctica de estos criterios de competencias profesionales vinculadas al enfoque educativo STEM+, con profesoras, con estudiantes en esos distintos universos, ¿sí?
Y por otra parte, este año también aperturamos una cuarta dimensión que tiene que ver con la formación inicial docente, es decir, adaptamos el programa de formación para que sea pertinente para estudiantes de pedagogía, y eso es algo que también estamos actualmente implementando y evaluando. Si ustedes se fijan, como proyecto regional tenemos dos grandes dimensiones a la base, que son el acompañamiento y la colaboración. Por las razones que ya previamente les mencionaba, es importante que todos los equipos que nos sumamos a esta iniciativa podamos colaborar, podamos acompañarnos para poder ir mejorando la iniciativa en tanto práctica educativa abierta, que podamos aprender en conjunto también, y allí aparece lo de la evaluación y lo de la investigación, ¿cierto? Así que invitadas e invitados también a ser parte de esa dimensión, que para nosotras es muy importante porque permite no solo nutrir esta iniciativa, sino otras que puedan surgir de acá, ¿sí? El objetivo del programa de transferencia, que es lo que en primera instancia nosotras como equipo trabajamos en la ciudad de Buenos Aires con el equipo de TED, liderado por Cristina, y con la escuela EMA, es fortalecer las capacidades de estos equipos líderes, que en este caso serían ustedes también, de instituciones claves de las redes en Latinoamérica. El municipio de Vicente López es una institución clave de las redes en Latinoamérica, participa no solo en este proyecto, sino también en otras iniciativas, y por eso que nos parecía importante que pudieran participar aquí. ¿Y cuál es el fin? ¿Cierto? Es que poder facilitar la apropiación, la difusión y la implementación contextualizada de los dos elementos que hacen parte de este proyecto. Por un lado, el programa educativo Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica, que son los recursos educativos, ¿cierto? Y por otro lado, el programa de formación docente asociado, que en el caso de Chile se llama Innovación Educativa, Recursos STEM+, para una educación inclusiva en Latinoamérica. En cada país tiene un nombre diferente. Este año nos pusimos de acuerdo que todos los países, el nombre del proceso de formación docente debiera tener en el título, tener en sus palabras, en su composición, Experimento Blended, un poco para unificar, ¿sí? Pero es eso, es comprender el programa educativo y entender el programa de formación docente asociado, que como tienen el mismo origen, ¿cierto? Tienen ciertos como núcleos troncales, como de conocimiento iguales, ¿cierto? Digamos que hay una dimensión que tiene que ver con el enfoque educativo STEM+ y toda su riqueza. Luego, todo lo que tiene que ver con los principios de educación inclusiva, accesibilidad cognitiva, diseño universal para el aprendizaje, y una tercera que tiene que ver con la perspectiva de género interseccional, que son los tres grandes troncos, ¿cierto?, que caracterizan al programa educativo, ¿sí? El programa de formación docente, ya les decía, en Chile tiene este nombre, en Vicente López tendrá otro, pertinente para Vicente López, que recuerden, debe incluir la palabra experimento blended, el concepto de experimento blended, y tiene como objetivo este programa poder promover la reflexión docente respecto a la educación STEM+, desde un enfoque abierto, inclusivo, situado y con perspectiva de género, considerando las características del sistema educativo y los avances, desafíos y oportunidades de innovación que se presentan en distintos países de Latinoamérica. Y en términos prácticos, como ya les había adelantado, el objetivo del programa de formación docente, para qué está elaborado, tiene que ver con desarrollar o fortalecer estas competencias profesionales, estos criterios pedagógicos que permitan al profesorado conocer, valorar los recursos educativos que hacen parte de Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica, pero valorar los principios que están a la base, vinculados al enfoque educativo, a inclusión, a perspectiva de género, para que luego puedan apropiarse de esos recursos e incorporarlos en su práctica, adaptándolos y generando de allí otras iniciativas también, ¿sí? Digamos que Experimento Blended es la base sobre la que conversamos en el programa de formación docente, pero el programa de formación docente no se agota en Experimento Blended, ¿sí? Sino que es más profundo que eso. ¿Qué ha pasado en este proyecto? Y tiene referencia o refiere a lo que les comentaba de la envergadura de este proyecto. El año pasado, 2024, primer año de gestión, ¿cierto? Estuvimos trabajando en 5 países, cuando el programa de formación docente a 5 instituciones de Latinoamérica, y el programa de formación docente se implementó entonces en Colombia,
se formaron 400 docentes a través del Instituto 1 de Uniminuto, ¿cierto? Una de las universidades más grandes de Colombia con mayor cobertura territorial. Luego en Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿cierto? Formó a 300 docentes. En México se trabajó con instituciones Robotics e Innovec, se formaron a 400 docentes de distintos estados. En Ecuador se trabajó con el grupo EduTech, y ahí se formó a 300 docentes, y en Chile, bueno, que nosotros lideramos el proceso de implementación en Chile, formamos a 400 docentes. Perdón, voy a buscar un poquito de agüita, se me sacó la garganta. No hay problema. Habla como yo, rápido, ¿viste? Sí, esto es por no respirar. No. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Me siento muy identificada. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Sí. Yo apagué el aire, si uno lo apagué, si quieren lo prendo, ¿eh? Porque hay uno prendido y otro apagado, pero se puede prender. No, está y un almohadoncito y Vieron que se entiende un poco más de dónde viene y qué se piensa a nivel no solo institucional y referencial del lugar, sino de esta red que implica ir por todos los países de Latinoamérica hablando con la misma criterio, el mismo foco, el relevar esto, ¿no? De que todos los docentes, todos los profesionales, en este caso nuestro rol es generar esa empatía con el docente de que pueda comprender que esta formación alberga todo esto, ¿no? O sea, los criterios no solo de género y demás, sino también de esta formación propia para significar todo este enfoque. Sí, Nina. Sí, perdón, tengo una alergia tremenda, tremenda. Acá estamos igual con el polvillo de la época. Estaba contenta que no me había venido el ataque de tos. Pero bueno, esos son los datos, ¿cierto?, del año 2024, y les voy a mostrar ahora cómo esto ha crecido para el año 2025. Una cosa importante también es que a través de la implementación del programa de formación durante el año 2024 pudimos recoger evidencia súper relevante de lo importante que está haciendo este programa de formación, de lo significativo que está haciendo este programa de formación para el profesorado, ¿sí? Nosotros también lo pudimos vivenciar, el programa de acompañamiento a docentes acá en la región de Valparaíso, donde efectivamente pudimos ver cómo este programa de formación docente lo que hace es permitir reconfigurar un poco la comprensión sobre la propia práctica y claro, es bien grande lo que pasa con el profesorado, porque piensen ustedes que es un programa de formación docente que les decía que tiene foco en el fortalecimiento de competencias profesionales, de criterios pedagógicos, y desde ahí releva el rol profesional docente para la toma de decisiones, ¿cierto? Y tiene impacto también respecto de cómo implementar el enfoque educativo STEM, porque al comprenderlo como un enfoque educativo, es decir, como una forma de mirar, como una forma de tomar decisiones, de liderar acciones en particular, pero que parten de un diagnóstico personal, ¿cierto? De un reconocimiento profesional que yo tengo sobre mí, sobre mis posibilidades, sobre el contexto en el que me desenvuelvo, y desde ahí tomo decisiones. Entonces, ha permitido que profes que antes pensaban, no, este enfoque educativo no es para mí, porque no tengo los recursos, porque en mi escuela no sé qué, etcétera, etcétera, finalmente se apropian el enfoque a través de los recursos de Experimento Blended y lo comienzan a implementar, pero desde ahí, desde quiénes son. Y desde ahí entonces tiene significado. Eso es alguna de las cosas que hemos podido recuperar a través de las evaluaciones que hemos realizado, ¿cierto? Durante 2024. En 2025 hemos transferido al programa de formación a 2 secretarías de educación de Colombia, que están liderando territorios STEM en Colombia,
la Secretaría de Educación de Magdalena y la Secretaría de Educación de Antioquia. Y ahí hay un compromiso. Aquí tengo 2025-2026 porque las transferencias se han hecho este año, pero algunos de los procesos de formación docente van a pasar hasta 2026, ¿sí? Debido a cuestiones que tienen que ver con la gestión propia de cada uno de los territorios. Entonces, pero el esperado es ese. Hay un compromiso de formación de 600 docentes en Colombia. La Universidad Peruana Cayetano Heredia va a formar nuevamente 300 docentes en el Perú, esta vez en Lima. El año pasado estuvieron trabajando en Arequipa. En México, a través de una alianza con UNICEF México, se van a formar a 5.000 docentes de 5 estados prioritarios, a través de 3 instituciones súper importantes, 2 que ya participaron el año pasado y una nueva. Todo se abrió por concurso público y allí están participando Robotics, Innovet y Pauta, ¿sí? Que Pauta es el programa Adopta un Talento, ¿sí? Muy reconocido también de México. En el caso de Argentina, bueno, a través del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y a través del municipio de Vicente López, mediante gestión, ¿cierto?, Fundación Siemens Argentina, el esperado 300 docentes. Y en Bolivia, también 300 docentes. Allí se transfirió el programa a 3 instituciones, a Unifrance, Fundación Patiño y Fundación San Agustín. Entonces ese es el universo. Bueno, además de que nosotras en Chile nuevamente formamos a 400 docentes de 6 regiones del país. Entonces ya acumulamos, hay 8 regiones del país que ya han participado, 8 de las 16 que ya han sido parte de este programa de formación docente, y hay un interés muy grande. Acá en Chile estamos trabajando de la mano del Ministerio de Educación, quienes a través de su centro de innovación y la red de innovación para la transformación educativa son quienes acompañan los procesos de implementación para asegurar, ¿cierto? Hay 2 cosas que son súper importantes, que es conseguir que, porque los profes tienen interés, pero bueno, hay que resguardar la participación, que sea parte, ¿cierto?, de su jornada laboral, y que se reciban una certificación, ¿cierto?, que en el caso de Chile la otorga la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ese es un poco como respecto de la envergadura. Acá ustedes ven fotos del año 2024, las transferencias se han hecho de manera virtual o de manera presencial. Hay solo 2 que hemos hecho presencial, una en Colombia y este año en Argentina, así es que obviamente eso enriquece el proceso porque cuando nos vemos de frente, ¿verdad?, podemos nutrir mucho más la conversación, conocernos y desde ahí construir. Estas son solo imágenes, ¿verdad?, de todo lo que ha venido siendo Experimento Blended a nivel latinoamericano. Y respecto de lo que les decía, del impacto del programa de formación docente en Chile, nosotros tenemos un canal de YouTube donde tenemos algunos testimonios. Ahí ustedes también pueden, luego les dejé el código QR, ustedes pueden revisar. Hay testimonios de profes de Chile que participaron de la formación y profes que participaron del plan piloto de acompañamiento en el aula. Ver ahí también lo que ha significado para el estudiantado, ¿cierto? El poder trabajar con los recursos de Experimento Blended 7 desde Latinoamérica, así que ahí tienen un montón para revisar. Y como les decía, el objetivo y el objetivo por el que ustedes están también aquí convocados por Cristina, por Luciana, tiene que ver con que ustedes puedan formarse como estos líderes y estos líderes que van a implementar luego el programa de formación docente para transferir todo lo aprendido al profesorado, ¿cierto?, del municipio. Y tiene a la base, como les decía, en el centro Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica, que son los recursos educativos, pero para abordar estos temas que son muy relevantes, que tienen que ver con las características y riquezas del enfoque educativo STEM+, todo lo que tiene que ver con inclusión y accesibilidad, y género e interseccionalidad, que son 3 cuestiones, eso lo decía, estos troncos, ¿cierto?, que sostienen el programa y que es lo que los docentes más agradecen, ¿cierto?, porque es un programa cortito, son 34 horas pedagógicas, pero muy concreto respecto que a través de Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica se puede ver en concreto de qué manera se operacionalizan, se materializan estos principios que a veces parecen como muy abstractos y cómo yo lo puedo hacer. Bueno, el Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica está muy clara cómo lo puedo hacer
Y pasa algo muy bonito, que es que los profes dicen o reconocen en su propia práctica que hay cuestiones que ya vienen haciendo y luego solo las formalizan, ¿cierto? En el marco del enfoque educativo STEM+. Perdón. No sé si esto ya lo vieron, Cristina, o lo repaso rápidamente. No, sí, mostrárnoslo, lo estuvieron viendo, pero repásalo, no hay problema. Ya, voy a toser un segundo y vuelvo. Perdón, les pido mil perdón. No, mientras te contamos, Nina, que nosotros ya tuvimos el primer encuentro sincrónico y se llevaron como actividad trabajar con alguna de las experiencias por nivel. Entonces ya algo conocieron de las guías, pero por ahí está buena tu mirada al respecto. Súper, sí, no hay problema y tengo tiempo. Espero que no me dé otro ataque de tos. ¿De dónde surge todo? ¿Cierto? Ya les decía, el inicio de todo esto es Experimento Blended, Ciencias desde Latinoamérica, que son estos recursos educativos en formato Blended Learning. Por eso se llama Experimento Blended. Son inclusivos y están elaborados con perspectiva de género interseccional y están contextualizados a distintos contextos de Latinoamérica, ¿sí? Este proyecto, bueno, hay un video en YouTube, ahí también, no sé si ya lo revisaron, hay un video en YouTube donde yo cuento más detalles, se los puedo mandar para no perder tiempo con eso. Sí, después nos compartís la presentación, tenemos el acceso. La comparto y ahí ustedes lo pueden ver, porque este es un resumen que hicimos por ahí por el año 2022, cuando esto recién comenzaba. Pero en términos generales, lo que les Experimento Blended, ¿cierto? Como les decía al inicio, surge como parte de la iniciativa Educación STEM para la Innovación en Latinoamérica, una iniciativa que agrupó a 14 proyectos que se realizaron en distintos países de Latinoamérica y que tenía foco en superar las dificultades y las condiciones vinculadas a la educación a distancia impuestas, ¿cierto?, por la pandemia de COVID-19. Les decía, Experimento es un programa de la Fundación Internacional Siemens Stiftung que había sido, o sea, fue creado en Alemania hace ya más de 10 años y hasta ese momento se venía implementando en distintos países de Latinoamérica, incluyendo Argentina a través de Fundación Siemens Argentina. El programa Experimento es un programa que aborda temas de energía, de medio ambiente y de salud para estudiantes desde los 4 hasta más de los 18 años. Es un programa muy robusto, son una serie de actividades tipo experimento, por eso se llama Experimento. Y hasta ahí funcionaba su implementación en Latinoamérica, instituciones que trabajaban con Experimento, llegaba una caja con materiales, ¿sí?, para que las instituciones educativas pudieran implementar cada una de estos experimentos, pero materiales de no muy fácil acceso. Entonces, en el momento de la pandemia, con el contexto de educación a distancia, se evidencia la necesidad, ¿cierto?, de poder adaptar, porque no era posible utilizar experimentos de esa manera porque no estaban los recursos en las casas de los estudiantes, y ahí además que no todas las instituciones podía llegar esta caja de materiales. Entonces nos hacen la invitación a nosotros como centro de poder hacer una adaptación, como les decía, en principio solo este formato Blended Learning o de enseñanza y aprendizaje combinado que pudiera ser, que permitiera que estos recursos pudieran ser utilizados a distancia, pero nosotros aprovechamos obviamente la oportunidad, hicimos una adaptación un poco más amplia en el sentido de contextualizar a Latinoamérica y incluir estos principios orientadores que están ahí en colores, ¿cierto? Entonces, son recursos educativos inclusivos con perspectiva de género que tienen a la base una idea de territorio, una visión de ciencia particular, ¿cierto? Y esos principios fueron, digamos, que intransables, o sea, nosotros los definimos y desde ahí se orientaron todas las decisiones respecto de cómo tenían que ser estos recursos educativos y la forma final, que es la que ustedes han podido ver ya desde la sesión anterior, ¿sí? El proyecto se desarrolló, y eso también es importante, sobre una estrategia de trabajo colaborativa, interdisciplinaria y multicultural
en la que participaron docentes y profesionales vinculados a la educación de distintos países de Latinoamérica con diferente expertise, con diferentes trayectorias, profes que trabajan en distintos niveles educativos, profes que trabajan en distintos contextos, rural, urbano. Hubo una primera etapa de trabajo local, digamos. Allí creamos un cuestionario diagnóstico que se aplicó. Participaron más de 650 docentes de distintos países de Latinoamérica aportando información súper valiosa respecto de, por un lado, la necesidad de cómo debieran ser estos recursos. Nos contaron también cómo estaba siendo la situación asociada a la educación a distancia, temas de conectividad y problemas de conectividad, que nos permitió dar una vuelta también, porque claro, si uno busca Blended Learning en el Google, aparece una definición que no era pertinente para lo que estaba pasando en Latinoamérica y para la condición actual de conectividad en Latinoamérica. O sea, ahí le dimos una vuelta, reconfiguramos un poquito cómo entender el Blended Learning, pensamos que tenían que ser entonces recursos educativos que pudiesen ser usados tanto en digital, pero también impresos, a color, que se pudieran imprimir a color, pero también que se pudieran imprimir a blanco y negro sin que perdieran valor, sin que perdieran como el contenido. Pensamos también en la participación de la familia, pensamos en que tenían que ser actividades que se pudieran realizar con materiales que estuviesen en las casas, que pudieran ser reemplazables, porque aunque era un equipo muy diverso, no podíamos representar ni pretender representar la completa diversidad, ¿cierto?, de todos los países y de todos los lugares de Latinoamérica. Entonces se diseñó siendo muy humilde en ese sentido y pensando que la persona que lo utilice pueda tomar decisiones y adaptar a su contexto particular. Luego vino una etapa de trabajo, la etapa de trabajo local, las primeras ideas, ¿cierto? Codiseñar de manera colaborativa, cómo van a ser estas actividades, qué es lo que vamos a adaptar, cómo lo vamos a adaptar, de qué manera se intersectan estos principios, de qué manera se hacen concretos en cada una de las decisiones, en las instrucciones, en los colores, en el tipo de personaje, en la iconografía, de qué manera se ve el territorio, la visión de ciencia que les decía, como una actividad humana realizada por distintas personas, cómo eso va en la guía para que el estudiantado luego le pueda llegar ese mensaje, ¿cierto? Y luego vino una etapa de trabajo internacional en la que se sumaron profes trabajamos profes Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Y una etapa súper interesante de revisión, de diversificación, pilotaje, etcétera, etcétera, todo lo que está detrás de la creación de material educativo abierto, que les digo que eso es muy importante porque es precisamente lo que nos permite hoy día estar acá y que cada institución pueda tomarlo y pueda adaptarlo a su propio contexto, ¿sí? En total se desarrollaron 83 recursos de enseñanza-aprendizaje inclusivos con perspectiva de género en este formato Blended Learning, con esta reconfiguración que hicimos, considerando el contexto, ¿cierto?, de Latinoamérica. Algunos de esos recursos para el nivel 4 más, otros para el 8 más y otros para el 10 más, que ya les voy a contar de qué se trata eso. Acá está el equipo, aparte del equipo, estos años 2021, nos uníamos de manera virtual a co-crear. Hay algunas cosas fuerzas que están detrás de la creación de estos recursos educativos, que tiene que ver con una idea de cómo entender la colaboración entre pares. Cada uno de los recursos educativos se elaboró con unos sistemas de revisión entre pares, ejercicios de co-creación, de discusión abierta, de la incorporación, la importancia de la incorporación de las experiencias, y no solo las experiencias profesionales que ya eran diversas, sino también las experiencias personales, ¿sí? Y eso se cruza un poco con el tema de la interseccionalidad. Y una conciencia muy crítica respecto de cómo cada una de las decisiones que se van tomando se articula o no con los principios, estos intransables. Eso fue lo que nos permitió sacar adelante este programa educativo, y son los elementos que también están a la base de cómo se ha pensado, cómo se ha diseñado el programa de formación docente. ¿Sí? Tenemos, yo ya les decía, 3 niveles educativos: experimento blended, ciencias desde Latinoamérica 4 más, para estudiantes desde los 4 a los 7, aprox, experimento blended, ciencias desde Latinoamérica 8 más, para estudiantes desde 8 a 12 años, y experimento blended 10 más,
para estudiantes de los 12 a los 15. Nosotros mantuvimos los nombres originales, es decir, 4, 8 y 10, porque en el experimento original tiene esa nomenclatura, lo mantuvimos. Solo le agregamos el Ciencias desde Latinoamérica. Y es importante también destacar que como son recursos educativos abiertos, acá hay una sugerencia de grupo etario, pero que en la práctica, y eso es algo que trabajamos con el profesorado durante la implementación del programa de formación docente, en la práctica uno conoce a sus estudiantes y uno puede adaptar estas actividades pensando en las características específicas de ese grupo, más allá de la edad, ¿sí? Entonces lo que nos ha pasado es que, por ejemplo, profesores que trabajan en contexto de personas jóvenes y adultas han trabajado con los 3 niveles y las han adaptado a las actividades de acuerdo a las características del estudiantado y funcionan perfecto. Por ejemplo, también en el caso de Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica 4+, lo hemos adaptado también y tenemos experiencias acá en Chile de adaptación para trabajo con estudiantes de 3 años. Entonces, por eso les digo, la idea es que en el programa de formación docente quienes participen puedan comprender y puedan desarrollar o fortalecer estos criterios pedagógicos que les permiten tomar decisiones para decir, mira, esto me sirve y yo no estoy trabajando ni con estudiantes de 8 a 12, pero me sirve para mis estudiantes que tienen 13, ¿sí? Como tomar ese tipo de decisiones y ver de qué manera lo pueden adaptar. Todos los recursos educativos están disponibles en el CREA, en el Centro de Recursos Educativos Abiertos de la Fundación Internacional Siemens Stiftung. También lo tienen ahí en la plataforma del municipio, ¿cierto? Nosotros también los tenemos en la página de CIPSEM. Allí es importante, ¿cierto?, acompañar al profesorado para que pueda llegar de manera más directa a los recursos educativos, porque tengo la impresión que en el CREA les cuesta un poquito más llegar, ¿sí? ¿Qué incluye Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica? Incluye unas guías que son para trabajo directo de las y los estudiantes. Incluye también una guía de apoyo para uso de facilitadores y facilitadoras, que puede ser cualquier persona que acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso las guías están elaboradas también con lenguaje accesible, ¿sí? Lectura fácil. Y en esa guía están, bueno, descritos algunos objetivos de aprendizaje alineados con el currículum de un par de países de Latinoamérica. Y además hay unas fichas de actividades donde se entregan orientaciones más específicas de cómo acompañar el desarrollo de cada una de las actividades. Incluye también una ficha de autoevaluación para los 3 niveles que se puede implementar al finalizar cualquiera de las actividades. Y hay también algunos recursos audiovisuales complementarios que están directamente enlazados en el recurso educativo. Si se trabaja en digital, el estudiantado puede cliquear y accede de inmediato al video, que lo que hace es implementar alguna idea o ejemplificar alguna idea, ¿sí? Eso es lo que incluye. Respecto de la forma y de cómo se materializan estos principios que están a la base y estos ejes troncales que les mencioné antes del enfoque educativo STEM+, las características del enfoque educativo STEM+, inclusión y perspectiva de género, bueno, todo eso se materializa en función de estos 3 elementos clave: problemáticas, territorios y personajes. Todas las actividades que están propuestas en Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica están propuestas desde la presentación de una situación, de un problema, pero no es un problema en abstracto, es algo que está pasando lejos, ¿sí? O algo que está pasando de manera muy general, sino que es algo que le está pasando a alguien, o a una persona, a una comunidad que habita en un lugar específico. Eso es muy importante, y a través de esos 3 elementos nosotros trabajamos varios de las ideas fuertes que están detrás del enfoque, que están detrás del diseño universal para el aprendizaje y que está detrás de la perspectiva de género interseccional. Entonces, en todos los niveles ustedes van a encontrar estos elementos: problemáticas cercanas al grupo etario, ¿cierto? Problemáticas vinculadas a energía, medio ambiente, a cuestiones de salud, crisis climática, pero que le están pasando a un niño, una niña, a una persona que vive en un determinado lugar y que ese lugar también se caracteriza, ¿sí? Eso es muy importante. En el caso de Experimento Blended 4+, tenemos 4 sets de recursos educativos. Estas son los que les decía, las guías para el trabajo directo del estudiantado. Esta que ustedes ven acá es la portada del programa completo, es la portada de la guía para facilitadores, es la portada de la guía
de la ficha de autoevaluación. Y estas son las portadas de las guías para el trabajo directo de las y los estudiantes. Aquí tenemos 4 sets de recursos educativos: nuestra comida y los sentidos, el agua, contaminación y medio ambiente, y la energía. Cada uno de estos recursos educativos está acompañado de un personaje, ¿sí? Si se fijan ahí, hay un grupo de niños y niñas que viven en distintos lugares de Latinoamérica. En el caso de nuestra comida y los sentidos está Millaray, aquí está Anita, Miguel, Ancu, cada uno de esos también se presenta, tiene una historia, una vida, una familia, ¿cierto? Eso nos permite ampliar la representatividad respecto de formas de pensar, formas de ser familia, formas de cuerpo, intereses, entre otras cosas. Con eso también abordamos algunas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, el tema de superar estereotipos, entre otras cosas, ¿sí? Hay algunos personajes secundarios con quienes estos niños y estas niñas dialogan, y siempre desde, yo digo que es un material interactivo porque estos personajes nos permiten que el material, la guía en específico, dialogue con el estudiantado, le pregunta. Y también fue una forma en la que nosotros como equipo nos pudimos hacer cargo de un desafío que era tratar de tener en recursos educativos, en un programa educativo, la diversidad latinoamericana. Eso no era posible. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Es que las situaciones, ¿cierto? Como les decía, se presentan problemas que están aterrizados en un lugar en específico que le está pasando a un alguien. Pero ese alguien, que por ejemplo en el caso del 4 más son estos personajes, le pregunta al niño y a la niña constantemente: ¿y en tu casa cómo es? Y en tu casa pasa esto, pregunta a tu mamá o pregúntale a tu persona de referencia tal cosa. Y has visto esto, ¿sí? De manera de que la experiencia del niño y la niña también pueda ser parte, ¿cierto? Y enriquezca la diversidad del programa que está representada en el programa educativo. Todas las actividades están basadas en, recordando que el enfoque educativo más, ¿cierto? Funciona a través del uso de metodologías activas. Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica tiene a la base la metodología activa de aprendizaje basado en indagación. Entonces hay una estructura, ¿cierto? Desde un relato, una situación, problemas o preguntas, se presentan materiales, hay espacio para la experimentación, un espacio para el que aprendimos y para investigar un poco más. Esto es para el nivel 4 más. Para el 8 y para el 10 se complejiza y aparecen otras secciones, pero todo tiene a la base el aprendizaje basado en indagación. En el nivel 8 más tenemos 3 sets de recursos educativos, que son estas guías para el trabajo directo del estudiantado: residuos y reciclaje, el poder de la energía, y nutrición, higiene y salud. Y aquí hay algo interesante, que los personajes no son ficticios como en el caso anterior, sino que son reales, son científicas, son mujeres científicas latinoamericanas que aceptaron ser parte de este proyecto y que acompañaron también el diseño en el sentido de que ellas definieron cómo querían ir ilustradas, ¿cierto? Cuentan un poquito de su vida, todo para trabajar también lo que tiene que ver con esta visión de ciencia, una visión de ciencia como una actividad humana, realizada por personas diversas, por personas reales de carne y hueso, ¿cierto? Entonces cuentan aspectos de su vida, su película favorita, y también tienen este rol de interlocutor, van acompañando el desarrollo de las actividades, dando algunas orientaciones, cuestionando algunas cosas también, ¿cierto? Acá está lo que les decía, en el caso del nivel 8 más tenemos una situación inicial, problema de investigación, espacio para la formulación de ideas, que en este nivel ya se conceptualiza, y las científicas lo que hacen es decir: mira, estas ideas que tú estás planteando se pueden conceptualizar como hipótesis, ¿sí? Después hay procedimiento experimental, espacio para registrar resultados, espacio para análisis y conclusiones, y por último, un se pide tu opinión, ¿sí? El diseño simula una página web para poder el estudiantado pueda tener claro, ¿cierto?, como de qué manera va desarrollando cada una de las actividades, ¿cierto?, viendo su progreso, digamos, ¿sí? Y en el nivel 10 más tenemos 4 sets de recursos educativos: el poder de nuestra piel, crisis y acción climática, el agua de Latinoamérica y calor, energía en tránsito. En este caso están acompañados por Dani. Dani es una persona adolescente de 15 años, no declara, solo dice: soy Dani, tengo 14 años, vivo en Latinoamérica, y cuenta cosas de su familia, cuenta situaciones que le pasan en el día a día, y a través de eso tiene el mismo rol que en los niveles anteriores, de interactuar, de guiar, acompañar, cuestionar, entre otras cosas, ¿sí?
Para este nivel tenemos la situación inicial nuevamente, problema de investigación, formulación de ideas, procedimiento experimental, espacio para registrar resultados, espacio para análisis y conclusiones, se pide tu opinión, pero además aparece una nueva sección que es contraste con otras investigaciones, donde se incorporó, ¿cierto?, alguna investigación que se está desarrollando en algún lugar de Latinoamérica y que tiene vinculación con la temática que está abordada en el recurso educativo, un poco para fortalecer la relevancia que tiene la ciencia escolar, en el sentido de que estamos construyendo conocimiento que es valioso y que aporta, ¿cierto?, al conocimiento general respecto de un tema que importa para la sociedad, que importa para nuestra comunidad, ¿sí? Eso en términos generales. Obviamente, a través de todas estas actividades, lo que nosotros tratamos de hacer también, les decía anteriormente, es poder transferir de manera concreta cómo se puede abordar el enfoque educativo STEM+, entendiéndolo como este enfoque educativo que promueve el trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Esto lo estuvimos trabajando hoy. Perfecto, pero solo para la idea general, ¿cierto? Retomando, Experimento Blended permite, ¿cierto?, a través de las distintas actividades que están propuestas, permite hacerse cargo y ver de manera clara, ¿cierto?, cómo se puede abordar el tema de la integración disciplinar, el tema de la integración territorial, de la comunidad y el contexto, cómo se puede reconocer estos elementos que están en la perspectiva pedagógica detrás del STEM+, que tiene que ver con una comprensión del estudiantado como protagonista, el tema de las metodologías activas, el rol que tienen las y los docentes, el trabajo de las competencias del siglo XXI, entre otras cosas, ¿sí? Y también permite reconocer a través de distintos aspectos que se han intencionado en los recursos educativos, permite poder abordar el diseño universal para el aprendizaje en tanto múltiples formas de compromiso, múltiples formas de representación y múltiples formas de acción y expresión, ¿sí? Eso ustedes también tienen el material allí, lo van a ver en profundidad más adelante. Y también respecto de la perspectiva de género interseccional, también uno puede ver en las guías, ¿cierto?, qué decisiones se tomaron en tanto formas, ¿cierto?, de representar cuerpos, formas de pensar, el tema del lenguaje, ¿cierto?, el valor de la experiencia y el territorio, el estudiantado como sujeto político, entre otros elementos, ¿sí? Más que nada eso, Cristi, yo quería compartirles hoy día como los orígenes del proyecto, compartir un poquito también la mirada de lo que es Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica, de los principios que están a la base y que la idea es que estos principios conduzcan la implementación del programa de formación docente, las decisiones que allí se tomen. A nosotros nos interesa que el programa de formación docente sea un programa que apele y que valorice el rol profesional docente y que desde ahí podamos construir, que desde ahí cada profe pueda, desde este diagnóstico que les decía, este reconocimiento personal de quién soy, cuáles son mis posibilidades, cuál es el contexto en el que me desempeño, cuáles son las características de mi estudiante, buscar las oportunidades para poder implementar el enfoque educativo STEM+, a través de este ejemplo que es Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica, ¿sí? Solo tenía aquí, no sé si los mostraste también, Cristina, que usted en Vicente López fue uno de los primeros municipios en trabajar con los recursos educativos, entonces hay profes de educación inicial que ya conocen, ¿cierto?, que ya trabajaron nivel 4+, y se hizo cierta adaptación también del nivel 4+, y por ejemplo, este personaje que en el nivel 4+, en la versión original, es un niño chileno, en esa versión adaptada es argentino. Eso no sé si lo tienen por ahí, pero sería interesante que lo pudieran revisar. Y bueno, hemos estado trabajando en Colombia, en contextos rurales, contextos urbanos, en Chile, ¿cierto? El programa sigue creciendo y estamos muy contentas de poder seguir compartiéndolo con ustedes y que a través de eso también pueda crecer de manera contextualizada para lo que necesitan ustedes allí en Vicente López. No sé si hay consultas, dudas, me quedan unos 10 minutitos disponibles. ¿Alguno tiene alguna consulta o algo que quiera? No, todo maravilloso. Desde nosotros, y acá felicitarte, te dice el equipo. La verdad que estamos muy contentos, más que nada porque tenemos mucha empatía con Experimento Blended, de verdad. Nos sentimos muy reflejados en las acciones y los procesos
de cómo ir acompañando. Para nosotros es fundamental el tema de la significación propia de cada docente. Entonces, cuando vos ibas hablando y ya nos contaste antes, decir, bueno, vamos por un camino correcto, qué bueno que podamos acompañarnos y crecer con todo esto. Así que desde ese lugar estamos muy agradecidos todos y acá trabajando ya con mucha mente, cabeza y lamparita para ver cómo podemos trasladarlo a nuestras escuelas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y yo quedo atenta también a lo que necesiten. Ya sabemos que esto funciona. Espero para la próxima no tener tos, pero para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Besitos. Que estén muy bien. Quedo atenta. Chao, chao. Chao, gracias, Nina. Bueno, vieron que es profundo cuando